disculpas, hoy no nos pudo acompañar, que está justo trabajando en este momento. No sé si puedo compartir la Sí, presentación. Ay, no me aparece justo. La tenía toda armada, pero si no la comento, perdón. A ver. No me aparece compartir ahora. No sé si habrá algún problema. No, no, espera un segundito que está tratando de... ahí ya está configurado. Un cartel verde, ¿no le aparece? No, hoy me aparecía, pero ahora no me aparece más. Chat de reacciones, a ver más. Acá, como más. Ahora sí. Bueno, ahora se ve, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, eh, sé que tenemos 10 minutos, así que la idea es presentar las líneas generales de nuestro trabajo. Nosotros con Daniel Carbole, que él es ingeniero, venimos trabajando el tema del espacio portuario y en esta oportunidad nos pareció interesante ver cómo iba cambiando el espacio de estos enclaves que conforman lo que se llama el puerto de Bahía Blanca. Y en función de eso, ir viendo qué lógicas primaban en esa organización del espacio y de alguna manera qué modelos alternativos se habían dejado de lado para tratar de determinar cuáles son los agentes o los actores que han primado en esa configuración espacial, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hicimos básicamente es un trabajo cuantitativo y a partir de determinadas conceptualizaciones, como pueden ser, como se ve ahí en las categorías que fuimos utilizando, es ver cuáles habían sido los patrones de ocupación del espacio, las diferentes, las variaciones que se daban en esa ocupación espacial y ver, bueno, de qué manera o de dónde provenían esas decisiones que se habían tomado respecto a ese espacio y otras, por como les decía hoy, algunas alternativas que nos prosperaron, ¿no? En función de eso, lo que nosotros habíamos detectado era tres grandes transformaciones en lo que es el espacio portuario, tomando desde el momento que se aplican las primeras medidas liberales, neoliberales y de la globalización, pensando que la globalización siempre se da en contextos específicos y que por tanto es importante, resulta interesante e importante a la hora de entender cuando el proceso de globalización se lleva a cabo en un espacio, ver cuál es la situación previa en donde esos procesos se desenvuelven. Por eso en la primera parte del trabajo hacemos una breve descripción, que es breve y es un poco por ahí demasiado a veces sintética, ¿no? Después, bueno, ver qué pasó con esas transformaciones espaciales una vez que se producen estos primeros procesos de globalización y de neoliberalismo, sobre todo cuando el puerto logra la autonomía. Después, cómo se van transformando esas lógicas de apertura y de ideas a partir del neoliberalismo, de un gerenciamiento del puerto que pretenda mayor competitividad y mayor expansión. Bueno, en el cuarto capítulo lo que tratamos de ver es qué ha pasado y cómo de alguna manera, a partir de sucesos que algunos son internos y otros son externos, han producido una limitación de ese espacio, como un cerramiento, unas restricciones a su uso, y cómo finalmente hoy el puerto está pensando, y también bueno, su distribución territorial está tendiendo a eso, a tratar de pensar una apertura mayor, sobre todo con la ciudad, y a su vez también tratar de captar aquellas por ahí iniciativas que no son del espacio próximo. En general, el puerto de Bahía Blanca, como lo decimos en el primer capítulo, muy sintético, lo voy a comentar. En el primer capítulo lo que se puede ver es que el puerto de Cuatreros, Ingeniero Guay y Galván, que eran los que conformaban el puerto de Bahía Blanca en el siglo XIX, tenían una función sobre todo ferroportuaria y una vinculación con el espacio próximo, ¿no? Lo que era la producción agropecuaria de la región pampeana, con una lógica más bien privada, que eso por ahí dificultaba una mirada regional o una mirada más
estratégica de lo que era el territorio. Eso se va a modificar en la década del 30 cuando el Estado empiece a estatizar y a avanzar sobre esos espacios, que va a provocar que de alguna manera se hagan otras inversiones, se piense en una lógica distinta, pero lo que podemos ver en el primer mapa es que igualmente este mapa es de 1970, es decir, una vez que ya se habían dado estas dos lógicas, que el puerto seguía estando totalmente desvinculado de la ciudad y la ocupación del territorio, ahí se ve lo que es la entrada del estuario de Bahía Blanca, y la ocupación del territorio había sido más bien escasa, básicamente teniendo en cuenta esas lógicas agroexportadoras. Eh, en 1970 el puerto alcanza una participación récord, pero a partir de eso se dan una serie de fenómenos que hace que se empiece a disminuir su operatoria, ¿no? Una de esas es la habilitación del paso de los libres, entonces eso le quita mercado al de Bahía Blanca, hay como dice también el debilitamiento de las rutas de cabotaje y a su vez también la política de promoción de los puertos patagónicos, ¿no? Bahía Blanca había conseguido la exportación de las frutas de la Patagonia y bueno, finalmente en 1981 la pierde. Y otro proceso que se puede ver en el mapa es la pérdida de los espacios recreativos y de deportes náuticos que de a poco fueron pasando a un segundo plano o van a ser más acotados. Por ahí en el segundo mapa lo que es interesante ver es que a partir de lo que es el modelo desarrollista, empiezan a aparecer empiezan a aparecer desarrollos e iniciativas con capitales mixtos que hacen que, bueno, que Bahía Blanca, sobre todo la zona portuaria, desarrolle lo que es el parque industrial, el polo petroquímico, ¿no? Sin embargo, como vemos, ya la ocupación del territorio es mayor, pero está acotada y tenemos los problemas de vinculación de la ciudad-puerto y un montón de problemas que no estaban tampoco hasta ese momento solucionados, como es el acceso a estos espacios, la vinculación de la ciudad-puerto y la molestia que de alguna manera significaba el tendido de todo el sistema ferroviario del siglo XIX para la ciudad, ¿no? Entonces, en función de esta realidad, cuando se aplican estas medidas de reforma del Estado, el puerto va a pasar a manos de la provincia y se produce la autonomía, es el primer puerto autónomo del país. Se creía que tomando las decisiones ahora desde la ciudad y con las personas que estaban realmente involucradas en el quehacer portuario, por eso se constituye un directorio con 9 miembros. Nosotros en otro trabajo hemos analizado estas características del directorio para ver que hay excluidos y hay también incluidos. Entonces, bueno, de alguna manera tampoco podemos hablar de una inclusión plena. El consorcio lo que va a buscar, el puerto lo que va a buscar con esta figura del consorcio, de un ente público no estatal, es en el plan directorio del puerto, es mejorar esta vinculación con los accesos y con la zona, mejorar también la infraestructura, la operatoria, pero el problema que va a tener, bueno, también conformar la zona franca. El gran problema que va a tener este periodo de inicios de la autonomía portuaria es la falta de ingresos, ¿no? Si bien el puerto va a poder cobrar, todo lo que significa el dragado y algunas actividades va a necesitar sí o sí el apoyo de provincia. Y lo que vemos es que gran parte de lo que se ha propuesto en este plan directorio del 95, muchas de las cuestiones aún hoy no se han llevado a la práctica, ¿no? En el plano lo que podemos ver es cómo la ocupación ya casi es plena, sobre todo de compañías que ahora ya no son de capital mixto, sino que fueron privatizadas, y eso también trajo un problema muy grande a la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de esta vinculación ciudad-puerto, con todo lo que significó para lo que es los índices de desempleo en la ciudad, que fueron impresionantes, ¿no? Gorestein lo que dice es que fueron más grandes, si uno también chequea los índices de desempleo en la ciudad, fueron mucho más grandes que lo que había sido, que lo que va a ser después en otros lugares del país, ¿no?
Entonces, lo que vemos es este intento al principio del consorcio de tratar de ganar competitividad y mejorar la gestión para traer los puertos, perdón, los barcos, y para que su estadía en este enclave no sea dificultosa y que tampoco se alentice. Lo que va a suceder es a partir del siglo, sobre todo de los principios del 2000, es una como exclusión, una especie de cerramiento de este puerto, ¿no? En el primer periodo hablamos de una globalización y de apertura al mundo, y lo que se ve ahora es un intento de cercar, sobre todo a partir de lo que pasó en las Torres Gemelas a nivel internacional, se va a tratar de limitar el acceso a este territorio. Y a su vez también, bueno, se va a hacer por cuestiones ambientales, se va a hacer como se va a tomar una medida de incluir a esta zona en áreas protegidas, como se ve ahí en el mapa, en donde lo que se puede observar es que determinados espacios del estuario se les va a prohibir el uso sobre todo de lo que sea pesca y otras actividades que puedan dañar el ecosistema, pero sin embargo lo que se ve es que todo el sector norte va a seguir con todas sus actividades portuarias. Eso lo que va a traer es la exclusión sobre todo de los pescadores artesanales que van a tener que ir a zonas más alejadas con todos los conflictos que eso lleva. Bueno, hay también conflictos, movilizaciones en torno a eso. Y también, bueno, lo que hablamos de las exclusiones es, bueno, si este bienestar va a ser también vinculado a la población huitense, lo que vamos a tener es bastantes problemas en torno a la cuestión ambiental, como son los escapes de cloro, el agrietamiento de algunas viviendas, que también va a traer conflicto y va a poner en desarrollo o va a poner en duda este modelo de inclusión o este modelo de participación o esta idea de ventajas que trae el puerto ahora para toda la población. A su vez también el gran balneario de la ciudad tampoco va a ser llenado con agua del estuario. Entonces, bueno, y la conformación también de villas y asentamientos en la zona próxima, que es una zona negadiza. Entonces, bueno, eso también lo que vamos a ver es que ese territorio también va a tener la conformación de excluidos. Acá aparecen cuáles son esas villas y asentamientos, la conformación también de barrios excluidos que por ahí, frente a lo que sale la tierra en las zonas centrales, van a ir a buscar su lugar en la ciudad cercana, en la zona cercana al puerto. Y por el otro lado, lo que vemos es que en la actualidad, hablamos de las lógicas y las distintas intervenciones, lo que se ve es un intento del puerto de recuperar, por eso aparece muchísimo en los discursos esto, ciudad-puerto, el puerto no puede crecer sin la ciudad, que ponen en duda un poco estas cuestiones de la autonomía, por eso desde el puerto se empiezan a generar un montón de planes que, como se ve acá, por ejemplo, que aparece en 2022, son planes donde utilizando el dinero que entra al puerto, pese a que está prohibido, va a ser aplicado en la ciudad, ¿no? Y esto trae bastantes, por ahí, cuestionamientos, ¿no? Es decir, ver de qué manera se puede o de qué manera se podría planificar, ¿no? Nosotros hasta ahora lo que no hemos tenido una planificación vinculada entre la ciudad y puerto, por lo tanto las decisiones en el puerto se toman desde la provincia de Buenos Aires y desde ese directorio, pero todavía no hemos logrado esa vinculación. Por eso, desde el puerto se empieza a impulsar, pero también con esto, ¿no? Es decir, hasta qué punto el juzgado de faltas controla esto, pero a veces también se usa para cuestiones que no son estrictamente portuarias, ¿no? Entonces, lo que también empieza a aparecer, que nosotros lo hemos trabajado en otro artículo, es esto de cómo el puerto de Bahía Blanca empieza a querer también captar otras, de ganar competitividad captando otras iniciativas que son extrarregionales, como acá dice, lo del plan del potasio, que venía de Mendoza, que no se logra, también una planta de GNL que tampoco se puede hacer, y recientemente lo de Vaca Muerta y lo de GNL, ¿no? Entonces, lo que vemos es, y ya con esto por ahí, en función del tiempo,
lo que nosotros vemos es que cuando se habla de globalización y de la competencia de los espacios por este mundo global y de insertarse de una manera mejor a ese mundo para atraer inversiones, lo que vemos es que siempre tiene que estar pensado en las especificidades de los territorios, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante un trabajo que se adecue a las especificidades, ¿no? O que vea esas especificidades del puerto de Bahía Blanca, su operatoria, su dinámica, antes y después de la conforma o del proceso de globalización y de neoliberalismo. Se pensaba, por un lado, que esto de ganar autonomía iba a traer gran competitividad, sin embargo, eso por ahí es puesto en duda, porque sobre todo el puerto no pudo cumplir con las metas de vincularse con la ciudad y además todos esos cuestionamientos o esas exclusiones que habíamos visto o que había mencionado respecto a lo que son los enclaves recreativos que se fueron perdiendo, por ejemplo la playa, cuando se hizo en el 89 el puerto, cuando se hace con el puerto de Cangrejales, ahí había una playa que era utilizada por la población, eso se va a perder. Y a su vez también, bueno, lo que vemos es un territorio que también se hace excluyente en el sentido de las cuestiones ambientales y que también le ha traído, y hay antecedentes que ha traído problemas al modo de vida, sobre todo de las personas que están aledañas al puerto, ¿no? Y villas y asentamientos que son del 80 y del 90, pero que en la actualidad están creciendo de una manera muy importante, ¿no? Entonces también pensar esas cuestiones siempre en vinculación con la ciudad. Lo que vemos entonces es que a partir del siglo XXI se fue restringiendo el espacio que en las últimas décadas va buscando revertirse, ¿no? Esta idea de hacer balcones al mar y que la población, a su vez también una feria los fines de semana, para que la población sienta suya ese puerto, ¿no? En eso estamos. Entonces esto por ahí nos lleva a preguntarnos de esta vinculación, cómo debería ser esta vinculación de la ciudad-puerto, cuál es el significado de la autonomía y hasta qué punto el puerto tiene que ser autónomo en los ingresos que tiene, como dice el artículo 12 de la Ley Nacional de Puertos, cuál es la conexión del puerto con otras ciudades y si tendría que haber competencia. Nosotros hace poquito hicimos otro trabajo con Daniel Carbone tratando de ver estas cuestiones cuando el puerto de Bahía Blanca gana algunas licitaciones y las pierden otros de la Patagonia. Entonces, bueno, ver si se puede en algún momento pensar, no en una competencia entre puertos, sino que pensar una mayor inclusión o pensar en conjunto, ¿no? Por más de que sean autónomos, algunos son privados, entonces tienen otras lógicas. Y por eso una de las últimas cuestiones que ponemos acá es las formas de administrarlo, es decir, también ver ya un tiempo ha pasado de este antecedente de la autonomía portuaria, que es del 92, bueno, ver si no se tendría que revisar algunas cuestiones, revisar la ley, que la provincia ha estado gestionando algunos intentos, pero bueno, para pensarlo distinto, ¿no? Es decir, hasta qué punto un puerto o un ente público no estatal, ver otras maneras, por ahí pensarlo y siempre por eso decía en conjunto. Bueno, estos son los grandes rasgos, el trabajo de lo que queríamos presentar. Muchísimas gracias, Jimena, y hacerlo extensivo a Daniel, por favor, por la presentación. Muy agradecidos. Y quisiera saber si hay alguna pregunta que quieran formularle, Jimena. Bueno, te agradecemos entonces tu participación y la próxima Bueno, oportunidad, ojalá nos veamos personalmente. bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego.